Bienvenidos al canal ORL IVA. Mi nombre es Ana Laura Cageli, soy rinóloga del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Italiano de Buenos Aires y el día de hoy vamos a hablar de rinitis alérgica. La rinitis alérgica es una condición inflamatoria de la nariz que está mediada por un anticuerpo que está en nuestra sangre, que es la inmunoglobulina E. Esta aumenta y se produce una respuesta inflamatoria, o sea, esta rinitis alérgica se produce ante la exposición a alguna partícula que está en el ambiente y estas partículas se llaman alergenos. Entre los síntomas de la rinitis alérgica, el paciente puede presentar estornudos, congestión nasal y picazón en la nariz. También puede presentar lo que se llama rinorrea, que es la salida de mucosidad, y en este caso va a ser transparente, ¿sí? Y más bien un tipo de rinorrea líquida. Además puede presentar otros síntomas asociados, como picazón ocular y congestión en los ojos. Estos alergenos pueden ser moléculas que están presentes todo el año y diariamente en el ambiente, como ser los ácaros, o pueden ser moléculas que solo están presentes en el ambiente en ciertas épocas del año, como algunos pólenes, por ejemplo, que son más frecuentes en primavera. Esto va a llevar a que tengamos dos grupos de rinitis alérgicas principales y con pacientes con síntomas de presentación un poquito distinta. Vamos a tener aquellos pacientes que tienen una presentación intermitente, ¿sí? Quiere decir que va a tener menos de 4 veces por semana o menos de 4 semanas consecutivas síntomas de rinitis alérgica. Y aquellos pacientes con rinitis persistente serán aquellos que tienen más de 4 semanas consecutivas o más de 4 veces por semana síntomas de rinitis alérgica. Existen otros tipos de rinitis, ¿sí? No siempre se trata de una rinitis alérgica. Del examen físico y algunos estudios que podemos realizar, vamos a poder saber si el paciente tiene una rinitis alérgica u otro tipo de rinitis. Entre ellas, la más frecuente es la rinitis viral, ¿sí? Que es el resfrío común, ese resfrío que es más frecuente en invierno. O existen otros tipos de rinitis como inflamatorias o químicas en exposición a ciertos elementos o a ciertas sustancias en que la nariz va a responder con una inflamación y síntomas muy similares. Entonces es importante que podamos estudiar al paciente para saber si se trata de una rinitis alérgica o no y en ese caso indicar el tratamiento correspondiente. Para hacer el diagnóstico de la rinitis alérgica disponemos de varias pruebas diagnósticas, pero primero siempre se debe realizar un examen físico adecuado y además un interrogatorio completo, como para tener los datos de la historia clínica que nos indiquen cómo son los síntomas del paciente y si se trata o no de un caso sospechoso de rinitis alérgica. Asimismo, se va a hacer una rinoscopía anterior, eso en el consultorio del otorrinolaringólogo disponemos de los elementos para realizarla y vamos a ver dentro de las fosas nasales si hay signos de rinitis y si hay signos de alguna otra alteración. Una vez realizado ya el examen físico y el interrogatorio, se le van a poder pedir pruebas al paciente, entre ellos va a estar la testificación cutánea, que eso se realiza en el consultorio y uno puede evaluar específicamente ante qué elementos el paciente tiene alguna reacción mediada por IgE, o sea, alérgica, y además podemos pedir estudios en sangre que nos van a decir si existe una respuesta inflamatoria alérgica en el paciente. Como tratamiento de la rinitis alérgica, el primer paso y tal vez más importante es la evitación de la exposición al alergeno. Por ejemplo, en el caso de los ácaros, uno debe tomar algunas medidas, como por ejemplo no tener alfombras en la habitación, evitar el tener libros o bibliotecas en la misma habitación donde duerme, generar un cambio de sábanas regular y además mantener ventilados los ambientes. Luego tenemos otros escalones de tratamiento, entre ellos la medicación. Sí existen corticoides de aplicación local nasal o medicación antihistamínica, por ejemplo, que son algunos medicamentos que el paciente puede tomar diariamente y de este modo evitar los síntomas de rinitis alérgica. Como tercer escalón y también muy importante, existe la posibilidad de realizar inmunoterapia, que es realizar vacunas para el paciente y de esta manera
evitar la respuesta inflamatoria. La vacuna logra que el paciente ya no tenga esa respuesta ante la exposición al alergeno y en ese caso deja de tener síntomas. Hicimos una encuesta en la sala de espera del servicio de otorrinolaringología del Hospital Italiano para saber cuáles eran aquellas dudas o preguntas frecuentes en relación a la rinitis alérgica. La primera pregunta fue: ¿a qué edad podemos tener rinitis alérgica? Si bien a partir de los 2 años recién un paciente puede presentar rinitis alérgica, es verdad que no siempre se desarrolla en infancia. Uno puede desarrollar rinitis alérgica en cualquier momento de la vida. Esto va a depender de la exposición al alergeno y la predisposición del paciente. Ciertos pacientes pueden tener una mayor predisposición a desarrollarla, como por ejemplo aquellos pacientes que sufran de asma bronquial. La segunda pregunta que surgió fue si los síntomas se pueden resolver con una cirugía. Si bien es verdad que la obstrucción nasal es parte de los síntomas de la rinitis y muchas veces un paciente que tiene una respuesta parcial al tratamiento de rinitis alérgica mejora muchísimo realizando alguna cirugía o algún procedimiento para poder respirar mejor, no todos los pacientes van a ser candidatos a cirugía y esto requiere de una consulta, examen físico y muchas veces estudios complementarios que determinen cuál es el paciente que probablemente se beneficie más de un tratamiento quirúrgico.